Consideremos un vector A en dos dimensiones y vamos a suponer que las componentes que tenemos en los ejes X, Y va a ser AX, AI, de modo que esto que tenemos acá es AX y esto que tenemos acá es AI. De la misma forma podemos plantearnos cómo se ve desde X' y ahí vamos a llamar a X', a Y' las componentes y otra vez vamos a tener acá en diagonal a X' y acá en vertical a Y'. ¿Para qué queremos todo esto? Bueno, la idea es ver cómo transformamos lo primado en relación con lo no primado por medio de una matriz R que va a depender del ángulo θ, ya que esto es una rotación. Es el ángulo entre lo no primado y lo primado. Por lo tanto, queremos ver cuál es esta matriz, que si esto es una rotación, debería depender de este ángulo. Vamos a necesitar también el ángulo φ, ángulo de A y X. Entonces, por ejemplo, AX va a ser igual a A coseno de φ, donde A es el módulo de A. Bueno, simplemente esto lo que estamos diciendo es que la componente AX, que era esta de acá abajo, bueno, es el módulo por el coseno, de la misma forma que ahí va a ser el módulo por el seno. Ahora, ¿quiénes son los primados? En ese caso podemos hacer exactamente lo mismo, pero necesitaríamos el ángulo entre A y X' en vez de el de A y X que teníamos antes. Es decir, este que marcamos en naranja, de ahí hasta ahí. Ese es todo este menos el chiquito, es decir, phi menos θ, y con eso nos va a alcanzar. Por lo tanto, vamos a poner que A'X es A coseno de phi menos θ. Y de hecho, A'Y' también va a ser ahora el seno de phi menos θ. Ahora vamos a usar una identidad trigonométrica que tiene que ver con el seno de alfa más o menos beta y el coseno de alfa más menos beta. Nos quedan términos de senos y cosenos multiplicados y luego sumados con cada uno de los ángulos. En nuestro caso tenemos phi menos θ y si los metemos acá quedan de esta forma. Eso vamos a escribirlo para cada uno acá. En este caso, por ejemplo, es A coseno de phi coseno de θ más seno de phi seno de θ, y el segundo queda seno de phi coseno de θ menos coseno de phi seno de θ. Pero observemos que esto, por ejemplo, se puede escribir como coseno de θ a x más seno de θ a y, simplemente uniendo el a con el coseno de phi. Eso lo transformamos en ax, y lo mismo para a por seno de phi, a con coseno y a con seno. Vamos a escribirlo abajo, de modo que ax' es coseno de θ a x más seno de θ a y, y exactamente lo mismo hacemos para a'i', donde va a quedar coseno de θ a y menos seno de θ a x. La razón para escribirlo así es que esto ya tiene la forma de esto que tenemos acá. Esto es esto, el x ahí aparece, pero está multiplicado por una matriz
con cosenos y senos de tita. Es decir, acá lo que tenemos es ax', ay' igual a una matriz que tiene coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita, ax, ay. Uno puede ver primer fila por columna, da esto, coseno x, seno y, y lo mismo abajo, menos seno x, que es este, más coseno y, que es este, igual a lo que tenemos en la izquierda. ¿Esto qué significa? R de tita es la matriz coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Ahora, esta matriz de rotaciones en dos dimensiones tiene algunas particularidades, como por ejemplo, es una matriz ortogonal. ¿Cómo podemos saber eso? Tendríamos que hacer R transpuesto por R, es decir, coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, que esto es R transpuesto. Observemos, menos seno fue a parar acá arriba y este abajo. El mismísimo R, coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Tenemos que hacer esta multiplicación y tiene que dar la identidad. Así que acá tenemos arriba coseno cuadrado de tita, menos menos más, seno cuadrado de tita. Luego tenemos este por este, coseno seno, menos coseno seno, seno coseno. Vamos con los de abajo, seno coseno, coseno seno, y este con este, seno cuadrado de tita, más coseno cuadrado de tita. Ya podemos ver que esto es 1, esto se cancela con esto, es 0, lo mismo pasa acá y lo mismo pasa en la diagonal, esto es 1. Es decir, la identidad R de tita es ortogonal. Y eso no es todo, porque ¿qué pasa con el determinante de R? Bueno, el determinante de esto es coseno de tita por coseno de tita al cuadrado, menos seno cuadrado, es decir, más seno, perdón, al cuadrado. Esto es 1. Determinante de R es 1. ¿Por qué mostramos estas particularidades? Porque el conjunto de todas estas rotaciones forman un grupo. Uno variando el tita, se forman distintas rotaciones, son todas matrices, y no es ni más ni menos que el grupo SO2, grupo especial ortogonal de dimensión 2, que ya habíamos mencionado en la lista de grupos que usamos en partículas elementales. Acá tenemos SON, en este caso es de dimensión 2. Por supuesto no vamos a demostrar que es un grupo, ya lo hemos hecho en forma general cuando lo vimos para UN, SUN, ON y SON, era bastante parecido en cada caso. Pero sí uno tiene todo el derecho de decir, ¿cómo sabemos que cualquier matriz de SO2 se escribe de esta forma? ¿Podría haber alguna otra matriz que no se escriba así y que sea ortogonal y de determinante igual a 1? Veamos la caracterización de una matriz general A, B, C, D, 2×2 que esté en SO2. Queremos primero que sea ortogonal. Eso significa que si hacemos AC, BD por ABCD, es decir,
hemos puesto esta matriz, llamémosla A, esto sería A y esto sería A transpuesta. ¿Esto cuánto da? A cuadrado más C cuadrado. Abajo tenemos BA de C, AB más CD. Luego acá tenemos AB más CD. Y finalmente B cuadrado más D cuadrado. Esta es la condición de ortogonalidad, eso significa que esto tiene que ser 1, 0, 0, 1. Y la otra condición es determinante de A. Esto tiene que ser 1. AD menos BC igual a 1. Por lo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. A cuadrado más C cuadrado igual 1, correspondiente a esto es igual a esto. AB más CD igual a 0, correspondiente a este igual a este. Luego lo mismo, así que este no lo ponemos, es la misma condición. Y después B cuadrado más D cuadrado igual a 1. Y finalmente tenemos la del determinante que es AD menos BC igual a 1. Pongamos atención a esta y a esta. Tiene la forma de la típica ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. X e y están en un círculo de radio 1. Así que en este caso sería para A, C y también para B y D. Es decir que ahí tenemos una caracterización única en el sentido de que A siempre se va a poder escribir como el coseno de algún ángulo alfa y C como el seno de alfa. Todos están en el círculo y por lo tanto se escriben así. Y lo mismo con B y D, pero vamos a poner algún otro ángulo beta. Y ahora sí, podemos meter lo que nos dio acá y acá, haciendo que nos quede A es coseno de alfa por B, que es coseno de beta, más seno de alfa, que es C, y D, que es seno de beta, igual a 0. Y la otra ecuación es AD, coseno de alfa, de seno de beta, menos B, que es coseno de beta, C, que es seno de alfa, igual a 1. Hemos copiado acá las dos ecuaciones, pero tal vez les resulten familiares porque las acabamos de ver acá. La parte izquierda de lo que tenemos es justamente lo que tenemos acá y acá. Con lo cual, en realidad, acá tenemos seno de beta menos alfa igual a 1 para la primera y coseno de beta menos alfa igual a 0 para la segunda. Y entonces es automático. ¿Para qué ángulo el seno se hace 1? Bueno, ese ángulo tiene que ser pi sobre 2 más 2pi z, vamos a ponerle otro nombre, más 2pi k, con k en z, un entero. Con lo cual ese ángulo acá es beta menos alfa. Así que si nosotros recordamos que nos había dado que A era coseno de alfa, B era coseno de beta, C era seno de alfa y D era seno de beta, nosotros queríamos cómo era este ABCD, esta matriz. Debería ser esto que tenemos acá, coseno de alfa
coseno de beta, seno de alfa, seno de beta. Pero nosotros tenemos la relación entre alfa y beta, que si tomamos k igual a 0, en la primera vuelta, por decirlo de alguna forma, hay una diferencia de pi sobre 2. También, por supuesto, podemos poner cualquier otro múltiplo, pero no va a importar porque nosotros acá tenemos coseno de alfa y ahora tenemos coseno de, si ponemos k igual a 0, beta es pi sobre 2 más alfa. Podríamos poner más 2 pi k también. Y abajo lo mismo, seno de alfa, seno de pi sobre 2 más alfa. ¿Y esto a qué es igual? Coseno de alfa, seno de alfa, estos quedan iguales, pero acá ponemos que esto es igual a menos seno de alfa y abajo coseno de alfa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que, por ejemplo, seno de alfa corrido hacia atrás, pi sobre 2 es exactamente lo mismo que coseno de alfa. Y acá lo mismo, coseno de alfa corrido pi sobre 2 hacia atrás es lo mismo que menos seno de alfa. Así que lo que hemos visto es que si nosotros tenemos una matriz A que está en SO2, entonces se puede escribir de esta forma. Tenemos la caracterización